Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar nuevamente, compartir con ustedes un estudio de la palabra, el estudio de lo que es la segunda carta de Pedro. Estamos estudiando ya hace varias semanas acerca de esta carta. La pequeña serie le llamamos Una iglesia alerta. El día de hoy, y como lo hemos estado viendo en semanas anteriores, esta carta que escribió el apóstol Pedro tiene como fundamento, está escrita en el contexto de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que en esa época y que hoy en día también existen. Lo que Pedro nos habla en los versículos que hoy vamos a estudiar tiene que ver con el fundamento, con la importancia del conocimiento. Es necesario, es importante que el creyente crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. En los versículos que vamos a estudiar vemos el interés de Pedro para que los creyentes, en este caso sus lectores, o hoy en día los creyentes que estudiamos la palabra, no olvidemos esos fundamentos, no olvidemos jamás la palabra de Dios en nuestra vida. Habla en este caso Pedro acerca de la vida cristiana, del carácter cristiano que se va formando en cada uno de los creyentes. Cuando hablamos del cristianismo, en un sentido correcto de la palabra, no fue un invento, ¿sí?, de un comité religioso, de filósofos, ni siquiera de la iglesia, sino que el cristianismo existe gracias a nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo es Cristo y sabemos y conocemos de Él por medio de la Biblia, y no solamente de la Biblia, sino el testimonio de esos hombres, de esos apóstoles, esos discípulos que llevaron el Evangelio, que fueron los primeros testigos de ver a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo mencionaba su testimonio y cómo ese testimonio llevaba, ¿sí?, a que la gente rindiera su vida a Cristo y entonces se convertían en cristianos. Cuando hablamos del cristiano, ¿sí?, la primera vez que se utilizó fue en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26, en el inicio de la iglesia. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando hablamos de esa palabra, entonces cristiano quiere decir un seguidor de Cristo. Pero escúchame, un verdadero seguidor de Cristo. No un seguidor de imágenes, no un seguidor de santos. Un seguidor del verdadero Cristo, del verdadero Hijo de Dios. Cristo es el fundamento, ¿sí?, sobre el cual se edifica la iglesia. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. Cristo, ¿sí?, es la primicia. ¿Para qué? Para que iniciara el cristianismo. Sin Él no existiría. Él es la principal piedra del ángulo, como lo dice también la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, para que la iglesia permanezca, no se constituye sobre ideas de hombres, no se constituye sobre hombres. La iglesia debe ser edificada sobre el Hijo de Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el testimonio de los apóstoles, de los profetas, la historia que cuenta ese testimonio, son las primeras piedras de ese edificio, donde el cimiento es nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Jesucristo está construyendo, ¿sí?, y es la iglesia la que se está construyendo sobre ese cimiento. Ahora, una iglesia, estamos hablando ya de la iglesia, llena de creyentes que crecen, ¿sí?, crecen en su fe, fortalecidos en su fe, es muy difícil que caigan víctima de falsos maestros. ¿Por qué? Porque está constantemente creciendo. La vida cristiana, el crecimiento, se tiene que basar en la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de Cristo, pero Cristo es ese verbo, Cristo es esa palabra para nosotros. Los falsos maestros tratan de seducir a las personas que no conocen la palabra, que no conocen la Biblia.
Sí, tienen ese deseo de tener una experiencia personal con el Señor, pero no se meten a estudiar la palabra. Es muy peligroso edificar sobre experiencias subjetivas. Es muy peligroso. Y ignoran la revelación objetiva. ¿Cuál es esa revelación objetiva? La palabra de Dios. La gente busca, ¿sí?, que se les enseñen experiencias sensoriales. Ya no busca que se les enseñe la palabra, sino que se les muestren a lo mejor alguna experiencia personal, a lo mejor donde involucraron los sentidos como ver, tocar, sentir, pero no estudian la palabra y eso es muy peligroso, porque ahí los falsos se aprovechan de esto y atraen a las personas hacia ellos. Dejan a un lado el conocimiento. Los falsos no enseñan la palabra o la enseñan torcida, mezclada con esas experiencias sensoriales. El creyente que sabe lo que cree y por qué lo hace, ¿sí?, no va a ser seducido por los falsos maestros ni por esas doctrinas engañosas. Esta parte que vamos a estudiar habla acerca de esa revelación que tenemos en la palabra de Dios. El propósito es mostrar la importancia de conocer esa palabra de Dios. Es importantísimo que conozcamos la palabra de Dios y que nos podamos apoyar por completo en ella. Ojo, no tenemos que apoyarnos en lo que piensa un pastor, en lo que piensa una persona que se dice cristiana. No, nuestro apoyo tiene que ser en la palabra de Dios. Pedro nos está hablando y está marcando la confiabilidad y la durabilidad que tiene la palabra de Dios. ¿Lo contrasta con qué? Con la vida del ser humano. La vida del ser humano se puede esfumar muy rápido. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso repite en varias ocasiones Pedro el refrescarles, el recordarles, ¿sí?, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es básico en la importancia de la enseñanza que está dando Pedro acerca de la santificación de la vida cristiana, la formación del carácter cristiano. Y no solamente eso, porque también Pedro reconoce que los seres humanos fácilmente olvidan las cosas más importantes. Muchas ocasiones la gente, el creyente, cuando empieza a recibir, cuando recibe de Cristo, goza de la salvación, empieza a tener una comunión personal con Dios de una manera profunda, pero pasa el tiempo, ya sean días, ya sean semanas o inclusive hasta meses, por la influencia del mundo, por las tensiones de las situaciones personales, se empiezan a relajar su vida cristiana y empiezan a decaer. Empieza a decaer ese furor, ese deseo, ese valor por la nueva vida, y entonces se pierde el primer amor, como lo dice también la misma palabra en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Han olvidado ese primer amor, repito, por la influencia del mundo, por la tensión de las situaciones personales, por el simple paso del tiempo. Dejan de congregarse, dejan de estudiar y entonces abandonan su primer amor. La pérdida de la memoria siempre va acompañada de la pérdida del interés. Por eso, la táctica que utiliza Pedro, ¿sí?, es recordar constantemente los fundamentos de la vida cristiana. Recordar la calidad, la importancia, ¿sí?, de lo que ha venido enseñando la misma palabra. Son cosas que no deben caer en el olvido. Las virtudes, como lo estudiamos en semanas anteriores. Pedro hace hincapié en sí en su apostolado, pero también en la continua, ¿sí?, comunicación del mensaje del evangelio. Pedro se interesaba de forma personal, de forma profunda por los lectores, por los creyentes. Por eso buscaba fortalecerlos y prepararlos. ¿Por qué? Porque se venían tiempos difíciles para estos creyentes, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Vamos a estudiar nuestros versículos de este día. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta de Pedro 1:12. Dice en primer lugar ahí:
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ok, vamos a desmenuzar parte por parte este versículo. Dice Pedro aquí, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pedro? Que él no va a ser descuidado, él no va a desatender ¿qué? La enseñanza de la palabra, el enseñar los fundamentos de la vida cristiana, el traer a su memoria, la memoria de los lectores, ¿sí? La enseñanza de la palabra. Dice, ¿cuándo? Siempre. Cuando habla de esa palabra siempre, está hablando de algo regular, de una duración continua. No es cada 8 días, no es una vez al mes, una vez al año, es algo continuo. Pedro, ahora ese hombre maduro, que ha crecido de una forma espiritual, quería grabar en la mente de sus lectores la palabra de Dios para que nunca la olvidaran. Es necesario estar recordando constantemente la palabra. Lo necesitamos. Necesitamos ser enseñados en la palabra una y otra vez. Algunos dicen, es que eso yo ya lo escuché, eso ya lo sé, eso yo ya lo aprendí en alguna ocasión. Sí, yo sé que a lo mejor ya lo aprendiste, ya lo escuchaste en alguna enseñanza, pero eso no te tiene que llevar a decir ya no lo quiero escuchar. Es que eso me aburre porque ya lo sé. No, el problema está que cuando tú dices eso ya lo sé, puede ser que en un futuro se te pueda llegar a olvidar, porque es necesario, conforme lo que dice la palabra y lo que nos dice Pedro, el estar recordando constantemente la palabra, aun sea la misma palabra. Las verdades del Evangelio tienen que repetirse una y otra vez. ¿Esto sirve para qué? Para afirmar o darle la información a los creyentes pequeños en la fe, a los que van apenas iniciando en el camino del cristianismo, pero también para afirmar más a los creyentes maduros. Por eso es necesario estar repitiendo la palabra. Siempre es importante y apropiado estimular, ¿sí?, a los creyentes y recordarles la palabra. Se ha dicho, ¿sí?, que la repetición es la madre del aprendizaje. ¿Te das cuenta? Es un dicho dentro de la pedagogía. La repetición es la madre del aprendizaje. ¿Qué es lo que hace un maestro con sus alumnos? Constantemente está repitiendo la enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver Filipenses en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice ahí Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjense, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Te das cuenta de la necesidad de el estar repitiendo la palabra de Dios? Porque te va a afirmar, te va a afianzar y además no te va a permitir que los falsos, ¿sí?, te engañen o te alejen del Evangelio. Entonces Pedro, regresando a la segunda carta de Pedro, no cesaba en estar presionando, ¿sí?, a los creyentes para que prestaran atención a aquello que ya ellos conocían o que ya estaba fijo en sus vidas. Por eso les dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aquí cuando se refiere a estas cosas en específico, se refiere a esas excelencias, esas virtudes que ya vimos anteriormente. Esas excelencias, esas virtudes que el creyente busca adquirir y que Dios deposita en sus vidas. Ya lo vimos, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Por eso Pedro decide seguir recordando la importancia del desarrollo del carácter cristiano. Ya lo sabían, sí, ya lo sabían, pero necesitaban estarse recordando constantemente. Por eso, en esta situación del contexto de los falsos maestros, ellos siempre estaban dispuestos a hacer lo contrario que hacía Pedro. ¿Qué era? Hacer olvidar, ¿sí?, que olvidaran los creyentes la sana doctrina y arrastrarlos al error. Y eso los llevaba a la disolución, a la división.
Por eso ahí donde estamos estudiando segunda carta de Pedro 1:12 dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Ya la sabían, ya lo entendían, ya lo comprendían y estaban confirmados. ¿Qué quiere decir? Que estaba firmemente fijado en sus vidas, pero no existía la garantía de que siempre lo iban a recordar o siempre lo iban a aplicar. Por eso es necesario el estar recordando de una forma constante. Sí, estamos afianzados en la verdad, pero existe el peligro, ¿sí? Que en un momento de ansiedad, en un momento de olvido, ¿sí? Nos apartemos de esa verdad. De modo que la verdad tiene que ser repetida de una forma constante. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, él menciona esta parte, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esa afirmación, el ser fortalecidos, el ser establecidos solamente es a través de una constante repetición de la palabra. Acuérdense lo que decía, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo les fue dado ¿para qué? Para recordarles constantemente a los creyentes las lecciones. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26, que dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta de la necesidad de estar recordando constantemente los fundamentos de la vida cristiana? Vale la pena repasar, ¿sí? La enseñanza de la palabra, porque eso nos va a llevar también a aumentar ese aprecio por la palabra, ese aprecio por Dios y darnos cuenta del valor práctico que tiene para nosotros. Vamos al versículo número 13, segunda carta de Pedro 1:13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Estas palabras se consideran como las últimas palabras de Pedro. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que Pedro esperaba ya pronto su martirio, su muerte. Por eso dice, tengo por justo, tengo por algo adecuado, algo correcto, que el estar recordándoles constantemente los fundamentos del carácter cristiano. Siempre es apropiado, escúchame, es apropiado estimular a los santos y recordarles la palabra de Dios. Por eso dice Pedro, tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación. Despertar, esta palabra quiere decir o nos da el significado de levantarnos. ¿Con qué? Con amonestación, con exhortación. ¿Sí? Lo que nos está expresando aquí Pedro es la utilidad, lo necesario que es la exhortación, la amonestación, porque eso despierta a los creyentes. Eso los pone en movimiento, eso los estimula, los fomenta. ¿Qué? La palabra de Dios, se está repitiendo la palabra de Dios. El creyente tiene que ser despertado por la sana doctrina. Despertado, levantado, ponerse en movimiento en la sana doctrina. Lo que quiere en este caso Pedro es apartar a los creyentes de estar dormidos espiritualmente. Los pastores tienen la responsabilidad de constantemente estar enseñando, estar despertando, ¿sí?, a los creyentes con la palabra de Dios. No se trata de innovar, no se trata de buscar nuevas revelaciones, no. Se trata de la responsabilidad de enseñar, de exhortar con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. Las amonestaciones, las exhortaciones, como lo menciona aquí Pedro, ¿sí?, van a servir, ¿para qué? Para apartar las contiendas, para apartar el peligro de las falsas doctrinas. La persona que reciba la exhortación debe darse cuenta que no se le busca hacer daño, sino se busca su crecimiento. Por eso es necesario, ¿sí?, que la palabra
siga corriendo, siga siendo enseñada constantemente. Esta palabra que nos está hablando aquí Pedro nos sirve para recordar constantemente lo que tenemos que hacer, lo que los creyentes tienen que hacer. Conforme pasa el tiempo, son más responsables de aplicar las verdades del Evangelio con diligencia. Y para los jóvenes o pequeños en la fe es necesario estarles recordando las verdades. ¿Por qué? Porque se están afirmando, porque se están arraigando en esa verdad. Se les está cuidando. ¿Para qué? Para que no se distraigan, para que no se dejen arrastrar por las cosas del mundo. Por eso la necesidad de estar enseñando constantemente la palabra. Dice el versículo 14, sabiendo que en breve, dice Pedro, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí en breve está refiriéndose Pedro a algo inminente, se acercaba a su muerte. Y cuando menciona que nuestro Señor Jesucristo se lo había declarado, se lo había indicado, está haciendo referencia a lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 18 y 19. Está hablando de su muerte. Dice Juan 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ya nuestro Señor Jesucristo le había dicho, en este caso a Pedro, cómo iba a morir. Entonces, aquí cuando se refiere Pedro, que en breve iba a abandonar el cuerpo, él sabía que se acercaba el tiempo de su muerte. Hablar de la muerte, ¿sí? Para muchas personas les da terror, porque no saben a dónde van, ¿sí? Les da terror pensar que van a morir. ¿Por qué? Porque no se han detenido a reflexionar, ¿sí? Acerca de lo que puede venir después de la muerte. No han querido pensar en esa vida futura o ese castigo también futuro. Por eso aquí Pedro declara que la muerte simplemente es partir de este mundo para ser trasladados a otro lugar mejor, que es con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la muerte no tiene que ser objeto de miedo para nosotros. ¿Por qué? Porque después de la muerte nos espera la vida eterna. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Dios te da la oportunidad de rendir tu vida a Cristo y que disfrutes de una vida eterna con Él. Pero aquellos que desprecian esa salvación, ese regalo de Cristo ahí en esa cruz y no se arrepienten de su vida pasada, les espera un duro castigo también después de la muerte. Y termino con el versículo número 15 que dice Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Sí? Dice Pedro que él va a procurar, dice, va a hacer el esfuerzo. ¿Para qué? Para que con diligencia, ¿sí? Después de que él parta, los creyentes, los lectores, en todo momento, ¿sí? Tengan en su memoria esas enseñanzas. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Él se está apresurando para hacer algo con ese celo. Quería cumplir su responsabilidad espiritual. ¿Cuál era esa responsabilidad? Enseñar los fundamentos del Evangelio. Que aprendieran de él esos lectores. Él sabía que lo que él escribía, ¿sí? Esas cartas que él escribió, permanecerían, perdurarían y servirían para los lectores en un futuro. Sabía que iba a morir, pero por eso dejó estos escritos, la palabra escrita. Estas epístolas han servido, han ministrado a muchos creyentes durante muchos años. La palabra de Dios escrita permanece. Por medio de esa palabra, el ministerio de estas personas como un Pedro, como un Pablo, continúa. Entonces, aunque ellos estén muertos, aunque ellos hayan fallecido, la palabra permanece para siempre. Es nuestra responsabilidad estar estudiando esa palabra, porque es como si ellos estuvieran presentes enseñándonos
afirmándonos en esas verdades. Debemos depender completamente de la palabra de Dios, la palabra escrita. Esa palabra nos ayuda para ser salvos. Esa palabra nos nutre. Esa palabra nos guía. Esa palabra nos protege. Pero cuando confiamos y la obedecemos. Termino con un ejemplo. Los entrenadores experimentados de algún deporte siempre revisan constantemente los fundamentos de ese deporte. ¿Para qué? Para podérselos transmitir a los integrantes de su equipo. Y entonces los integrantes de ese equipo pueden ejecutar esas bases, esos fundamentos constantemente. En la vida espiritual es algo parecido. No debemos pasar por alto esos fundamentos de nuestra fe. Cuando nos dedicamos a ese estudio, ¿sí?, de esas verdades de una manera profunda. Así como el deportista necesita practicar siempre y esos fundamentos son necesarios, nosotros también necesitamos recordar constantemente esos fundamentos de nuestra fe. Y también recordar cómo llegamos a creer por medio de esos fundamentos. El llamado es: no te canses. No seas impaciente con los mensajes, con la palabra que te hablan de esos fundamentos en tu vida cristiana. No te canses, no te impacientes, recibe esas enseñanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son importantes para establecernos. Adopta mejor una actitud como la del deportista, que continuamente está practicando y desarrollando esos fundamentos. También así, creyente. Adopta esa actitud, practicando, desarrollando esos fundamentos. Aunque después aprendas otras técnicas más avanzadas, nunca te olvides de los fundamentos de tu fe. Nunca te olvides de los fundamentos de la vida cristiana. Muchas gracias, hermanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta palabra. De verdad, la palabra nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, pero nos fortalece y nos fundamenta más sólidamente. ¿Para qué? Para no dejarnos arrastrar, para no dejarnos llevar por falsas doctrinas, por falsos maestros. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Recuerden, hay enseñanzas, son fundamentos. No lo desprecies, mejor aprovéchalo. Dios les bendiga, cuídense mucho y muchas gracias.